Perfecto. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Con el Padre, el Espíritu Santo. Bien, hoy nos vamos a centrar en dos iglesias de las 7. El otro día vimos ya 3. Nos vamos a centrar en la iglesia de Tiatira y la de Sardes. Pero antes de comenzar ya con la carta de Tiatira, muy brevemente unas líneas, vamos a resumir las 3 iglesias anteriores, esas 3 ciudades, la de Éfeso, Esmirna y de Pérgamo. ¿Cuáles eran las debilidades espirituales que se reflejaban y que Jesús, a través de San Juan, recordar que el Apocalipsis siempre es el que habla es Jesús, es Dios, y lo hace a través de San Juan, que es el que tiene la visión? Bien, pues ¿cuáles son esas 3 debilidades de una manera muy breve? En Éfeso hablábamos de la debilidad del enfriamiento espiritual, es decir, es una iglesia que tiene una fe ortodoxa, que lucha por la verdad, que se fatiga en gobernar, que combate las herejías, acordaros de los herejes nicolaitas, ¿eh? Pero resulta que ya no ama al hombre. Y si en la iglesia no hay amor, está como muerta. Recordar en el Evangelio de San Juan, Jesús cuando dice permanecer en mi amor. Es una de las cosas claves en el Evangelio de San Juan. Bueno, en la iglesia de Esmirna, la debilidad, la patología espiritual de esta iglesia es perder el ánimo, es decir, el desánimo. O sea, Jesús aparece como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Es el Señor de la historia. Nada se le escapa desde el principio hasta el final. Pero te dice, no te desanimes, que yo soy el que lleva las riendas de tu vida, el que estaba muerto y volví a la vida. ¿Mm? Luego, la debilidad es el desánimo, el venirte abajo. Y en la carta a Pérgamo, a la ciudad de Pérgamo, la patología es lo que se llama la confusión doctrinal o la laxitud moral. Es decir, cuando yo lo que hago es tener un evangelio a mi medida. Yo cojo lo que me interesa del evangelio, lo que no me interesa lo quito. De tal manera que al final lo que hago es que el evangelio lo adapto a mi forma de pensar. ¿Vale? Esa es lo que ahí Dios resalta como debilidad principal en esta iglesia de Pérgamo, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos claro, hablamos del enfriamiento espiritual, del desánimo y de la lasitud moral. Bien, pues vamos a centrarnos entonces ahora en estas dos nuevas cartas, bueno, en estas dos cartas a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Sardes. Vamos a centrarnos primero en Tiatira. Entonces vamos a leer lo que dice exactamente esta carta y en esta carta cuando yo vaya leyendo voy a ir enfatizando en aquellos puntos que vamos a ir luego comentando. La carta comienza así. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Recordar que el ángel es el obispo. Esto dice el Hijo de Dios,
cuyos ojos parecen llamas de fuego y sus pies metal precioso. Y empiezan con las alabanzas. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio y tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Pero ahora viene la amonestación. Pero debo decir en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y que engaña a mis siervos, induciéndolos a que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He decidido postrarla en el lecho del dolor y le he dispuesto una gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepiente de sus obras. Además, heriré de muerte a sus hijos, para que sepan todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y que os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, esto es importante, un grupo reducido, que luego comentaremos, a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartís esa doctrina, ni conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, he decidido no imponeros ninguna otra carga, salvo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones y las regirá con cetro de hierro como quien quebranta piezas de arcilla. Esto que luego comentaremos es del Salmo 2. Yo también he recibido ese poder de mi Padre y le daré también el lucero del alba. Y acaba diciendo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, pues nos encontramos con la carta central de estas 7 cartas. Es la carta más larga, es la que ocupa el centro de las 7 cartas. Pero Tiatira es la menos importante de las 7 ciudades nombradas por San Juan. Hacia el año 190 a.C. fue conquistada por Roma. Desde entonces comenzó a crecer la ciudad, llegando a alcanzar un desarrollo industrial muy floreciente. Era célebre en la antigüedad esta ciudad por las industrias de tejido, de tintorería y de fundición. Quiero resaltar esta actividad porque ello fue lo que contribuyó al desarrollo de numerosas asociaciones obreras y gremiales de carácter profesional y religioso. Entonces, ignoramos de qué manera el cristianismo llegó a Tiatira, ¿no? Muchos estudiosos dicen que es muy probable que algún discípulo de San Pablo desde Éfeso, pues fuera y acabara por allí. Daros cuenta que estas 7 iglesias que las que estamos hablando están como a 60 kilómetros unas de otras, ¿no? Casi 2 días o 3 días andando, ¿no? Bien, pero lo que sí se sabe es que entre los convertidos por San Pablo en Filipos se contaba con una mujer por nombre Lidia, originaria de Tiatira y dedicada al comercio de la púrpura. En los Hechos de los Apóstoles 16, 14, 15, cuando San Pablo llega a Filipo y comenta en los Hechos de los Apóstoles, y abro comilla, dice: nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia, era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Cierro comillas. En Tiatira la situación es muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. No es una iglesia perseguida como ocurría en Pérgamo y en Esmirna,
ni tampoco es una iglesia tan fría y tan indiferente como ocurría con Éfeso. Tiatira es una ciudad comercial importante de Asia Menor. Recordar que Asia Menor era Turquía, es lo que hoy en día es Turquía, y de hecho allí había, pues como hemos comentado, muy famosas asociaciones gremiales de artesanos. Entonces estos gremios, lo que pasa es que celebraban, tenían grandes celebraciones, las cuales llevaban a los cristianos a que participaran en un ambiente un tanto mundano. ¿Por qué? Porque claro, los cristianos se veían con el compromiso, por un lado, como eran artesanos y eran profesionales y pertenecían a esos gremios, por un lado se veían en el compromiso de tener que atender esos deberes gremiales y tener que ir a acudir a esas celebraciones, pero por otro lado, claro, ellos se encontraban con sus exigencias cristianas, ¿no?, que tenían que cumplir, con lo cual se encontraban muchas veces con una tesitura complicada. He comentado en la carta el título de Hijo de Dios, lo he resaltado. Y lo he resaltado porque solamente se encuentra bajo esta forma en este pasaje. Solamente aparece ahí. Pero ojo, y esto es importante y lo subrayo, la divinidad de Cristo y su filiación natural era una verdad fundamental del cristianismo. Jesucristo había muerto precisamente por afirmar inequívocamente esta verdad. Y esto es clave. Los ojos de Cristo, como se comentan, cuyos ojos, abro comillas, dice, cuyos ojos parecen llamas de fuego y sus pies metal precioso. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues que Jesús aparece con unos ojos llameantes y unos pies relucientes, ¿no? Es decir, que nada le mueve, nada le aparta de su lugar, y sus ojos penetran a lo más profundo de la vida de cada hombre, de tal manera que cuando Él nos mira a los ojos, nada se resiste a su mirada. Si vivimos en pecado y vivimos en mentira, a Jesús no le podemos sostener la mirada. Y este es el Jesús que aparece en esta carta. Cuando se habla de los pies, se dice literalmente los pies en metal precioso, se está hablando de un metal, se está haciendo referencia, bueno, algunos estudios hablan que se está hablando de una aleación entre el cobre y el zinc, tipo latón, que era con el que se hacían objetos como los candeleros, los candelabros, las balanzas, etcétera, ¿no? Pero lo que se quiere resaltar es que es un metal muy duro. Es decir, lo que se simboliza, recordaros que como estamos hablando de un género, el género literario apocalíptico, que es todo símbolos, lo que se quiere decir con el metal este duro es que simbolizaba que la acción de Cristo pisoteando y deshaciendo a sus enemigos y toda clase de maldad que pueda cometerse en este mundo. Bien, como en las cartas de San Juan, primero se hace un elogio, ¿vale? Y ya posteriormente viene la amonestación. Bien, en los elogios en la iglesia de Tiatira es el más rico y espléndido de todas las cartas, porque la situación de esta iglesia era una situación muy buena. Han realizado obras, tiene amor, tiene fe, ha servido, ha sido perseverante. Además es una iglesia que es alabada por sus obras de caridad. Pero aquí, cuando hablamos de caridad, casi siempre es asociado a la fe y a la paciencia. Pero cuando hablamos aquí de la fe, es decir, la caridad asociada a la fe y a la paciencia, la fe no es la fe teologal propiamente dicha. No estamos hablando de la fe teologal propiamente dicha, sino estamos hablando de la lealtad y la fidelidad. De manera que tus obras de caridad es que eres fiel, que eres leal y que eres paciente. Eso es lo que quiere decir cuando estamos hablando de obras de caridad. Lealtad, fidelidad y paciencia. Y estas manifestaciones concretas de la caridad y de la fe proceden de la íntima unión del alma con Cristo. Por eso, el cristiano caritativo y fiel en la vida ordinaria es el que cree en Cristo y le ama
personalmente. ¿Mm? De hecho, se dice, tus obras sobrepujan a las primeras. Es decir, que son mejores que las primeras. Luego, lo que nos quiere decir aquí el texto es que la Iglesia va creciendo y va caminando. ¿Mm? Y que hay un crecimiento espiritual. Para San Juan, lo que caracteriza el verdadero amor, la auténtica caridad cristiana, es la manifestación externa de ese amor en obras de misericordia. ¿Mm? Bien, pero no todo es bueno en Tiatira. Y ahora llega la parte de amonestación. Es que el apóstol San Juan reprocha varias cosas que pueden ser motivos de perversión para los fieles. Dice, su debilidad espiritual, la debilidad espiritual de Tiatira, es muy parecida a la de Pérgamo. Y es más, está como más extendido. Recordar que Pérgamo, su debilidad es la lasitud moral. Es decir, yo hago el evangelio a mi medida. Cojo lo que me interesa y lo que no me interesa lo quito de en medio. Y me hago un evangelio muy confortable para mí. Cojo las cosillas que yo quiero. ¿Vale? Bueno, pues en Tiatira, este problema que había en Pérgamo está mucho más extendido. Entonces, la amonestación es, esta amonestación es mucho de nuestro tiempo, la podríamos llevar perfectamente. Yo siempre digo que el libro del Apocalipsis podía perfectamente haberse publicado en el siglo XXI con una buena portada y una pequeñita campaña de marketing y estoy convencido que podría ser un bestseller, porque todo lo que se dice en el libro del Apocalipsis perfectamente nos lo podemos traer hoy en día, a nuestra realidad de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta amonestación que hace San Juan a la iglesia de Tiatira, pues es muy de nuestro tiempo, es la mundanización, es lo que se llama la mundanización, es decir, que y permites que dentro de la iglesia acontezcan cosas pues que no tendrían que suceder, ¿no? Lo mismo que en la iglesia de Pérgamo, San Juan lo que hace es que se apoya en Balaam, pero ahora toma el nombre de Jezabel. Veis que hemos comentado a Jezabel en la carta, pero que era una dama influyente en aquella época, ¿no? Entonces Jesús pone el ejemplo de Jezabel, que dice que es donde está verdaderamente el problema de la iglesia. Pero ¿quién es Jezabel? Para que lo entendamos. Bueno, pues nos tenemos que ir al Antiguo Testamento. Para conocer muy bien el Apocalipsis y para entender muy bien el Apocalipsis, tenemos que ir cogiendo conocimientos e ir conociendo muy bien el Antiguo Testamento, porque hace muchas referencias continuamente al Antiguo Testamento. Bien, pues Jezabel en el Antiguo Testamento, bueno, es sinónimo de una profetisa muy mala, es decir, Jezabel era una princesa que dicen que era muy bella, fenicia, y recordar que los fenicios era el pueblo comercial por excelencia en el Mediterráneo, en la época de la Edad de Hierro, en el siglo IX hasta el 7 antes de Cristo. Por tanto, era un pueblo donde había mucho dinero, era muy rico y muy comercial. Bueno, pues allí pertenecía Jezabel. Y Jezabel, la princesa, pues se enamora de Ahab, que es el rey de Israel. Y Jezabel es la mujer de Ahab, que dan culto a Baal y que persiguió al profeta Elías, como ahora veremos. Es decir, ellos este matrimonio lleva una vida totalmente contraria y además representa un gran escándalo para los demás. No es nada un ejemplo, ¿no? Este matrimonio era muy peligroso porque vivía de una manera muy escandalosa y entonces incluso a la gente humilde, a la gente pequeña de aquella época que se estaba intentando acercar a la iglesia, pues claro, les chirriaba por todos los lados porque la forma de vivir de este matrimonio, del príncipe y de la princesa, pues estaba condenada en la Sagrada Escritura, esa manera de vivir. Pero, ¿por qué está condenada en la Sagrada Escritura? Porque uno tenía que tener mucho cuidado a la hora de casarte con una mujer extranjera, porque el hacerlo implicaba que tú también aceptabas la religión de la mujer. En la dote también entraban los cultos idolátricos.
Entonces, cuando Ahab se casa con Jezabel, pues a continuación Jezabel lo que hace es imponer el culto a sus dioses en todo Israel. De tal manera que indujo a Israel a la idolatría y comienzan a perseguir a los sacerdotes de Yahvé, del Dios auténtico, hasta tal punto que Elías tiene que huir, porque le persiguen para matarlo. Entonces, en el libro histórico de los Reyes, en el Reyes 1, en el libro histórico de Reyes, se dice en Reyes 1, el 17.2, dice, abro comillas, Yahvé dirige estas palabras a Elías. Sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit que está frente al Jordán. Y cierro comillas. O sea, todo Israel se pliega a las rodillas, pliega sus rodillas ante Baal, y solamente quedan unos pocos judíos fieles, que es lo que os comentaba y resaltaba antes en la carta. Quedan unos pocos, ¿vale? Bien, he dicho que esto nos lo podíamos llevar perfectamente hoy en día a nuestra vida ordinaria, ¿no? Pues permitirme una pequeña reflexión si esto nos lo llevamos hoy en día a nuestra vida, ¿no? Ordinaria. ¿Qué personas que dentro de la Iglesia, que dicen ser muy de Iglesia, pues realizan obras y viven de manera que escandalizan y que no se entiende? Un escándalo como el que hemos visto en esta carta con palabras muy duras. Un escándalo de otro nivel. Personas que se portan mal con los demás, personas que hacen daño. En la Iglesia tenemos un corazón abierto porque es nuestra casa. Es el lugar donde todos nos encontramos y por lo tanto el daño que podamos hacer a los demás es un daño mucho más profundo. Duele mucho más. Y cuando esto ocurre, cuando ocurre este daño, no podemos mirar a otro lado. Esto es lo que se llama la corrección fraterna. Es decir, por amor, tenemos que coger al hermano y señalarle lo que está haciendo mal, lo que está haciendo doler a los demás, lo que le está haciendo escandalizarse o incluso confundirse. Y tenemos que aceptar esa corrección y todos tenemos que saber escuchar y saber aceptar las críticas, nos duelan o no nos duelan, pero tenemos que saber aceptarlas y tenemos que escuchar, sobre todo de la gente que verdaderamente te quiere y quiere lo mejor para ti. Pues si estás cometiendo errores, déjate asesorar y déjate y escucha. No te quedes sordo, escucha. Porque ¿qué es lo que nos ocurre verdaderamente? Que nos falta libertad. Nos falta libertad. Vivimos en un mundo en el que nos hemos asentado en un falso respeto. Es un falso respeto. No queremos problemas. No queremos señalar a nadie. No queremos que cada cual haga lo que quiera hacer, lo que le dé la gana. Pues el Señor, volviendo a la carta, con esos ojos llameantes, viene a señalar este pecado. Y a los que no vivimos, a ese grupo reducido, dice él, a los que no vivimos, nos dice que seamos fieles, que mantengamos lo que tenemos. Recordar la fidelidad, la caridad, fidelidad, la lealtad y la paciencia. Entonces, dice, ¿qué le pasa a la iglesia de Tiatira? Pues que se está mundanizando. La iglesia es reprendida por la flojedad de su cordura, o dicho de otro modo, por su inconsciencia, ¿no? Ya no capta la gravedad del problema. La iglesia de Tiatira hace en la caridad, en la fe y en la existencia muchas cosas buenas, pero sus obras quedan oscurecidas por la falta de sensatez. Es una iglesia inconsistente, sin discernimiento, no sabe distinguir el mal. Entonces, ¿qué le pasa al rey Ahab? Pues hombre, que él se ha encontrado con una mujer que es muy guapa, que viene de una ciudad y que es Fenicia, donde allí pues hay todo tipo de lujos, donde hay dinero, donde se vive muy bien, donde todo es maravilloso, y entonces él se deja deslumbrar por el mundo, por la mundanidad. Y hay un llamamiento en la carta
a esta iglesia. Y hay un llamamiento a esta iglesia que dice a cargar con la cruz, porque en el fondo, ¿qué es la mundanidad? La mundanidad, en el fondo, lo que es renunciar a lo que más cuesta del espíritu cristiano, renunciar a la cruz, renunciar al sufrimiento. ¿Mm? Aquí lo dice con un lenguaje muy simbólico y muy curioso. Dice, he decidido postrarla en el lecho del dolor. ¿A qué se refiere? Pues como era una ciudad con muchos gremios y muchas fiestas, los romanos no comían sentados, los romanos comían normalmente tumbados, recostados en un triclinio, ¿no? Que se llamaba. Y entonces se decía, aquellos que se tumban en el lecho del placer, que son mundanos, algún día se tumbarán en el lecho del dolor. Es decir, no rechaces lo que hay de cruz en tu vida, que el que busca salvar la vida, pues la perderá. ¿Qué es la mundanidad? Sino quitar aquello que me incomoda del Evangelio y dejar que ese placer, que es falso, que aunque nosotros lo queramos hacer y nos sintamos muy cómodos quitando lo que no nos interesa, al final ese placer aparente, esa confortabilidad o ese placer es falso, porque además no da alegría y contamina totalmente el corazón. En el punto 939 del Camino, del libro El Camino de San José María, dice, sed hombres y mujeres del mundo, pero no seáis hombres o mujeres mundanos. Yo creo que estaría bien que se reflexione. Sed hombres y mujeres del mundo, pero no seáis hombres o mujeres mundanos. Bueno, y todas las cartas acaban con ¿qué le damos al vencedor? Bueno, pues aquí en esta carta al vencedor se le da la promesa mesiánica del Salmo 2. Y voy a hacer un pequeño inciso. Recordad que en el Salmo, los Salmos, que el otro día, cuando la Madre Pilar nos hablaba de ellos, recordar que los Salmos están escritos en el género en poesía, que es la mejor manera luego de poder recordarlos. Recordar que es un lenguaje de comunión no informativo. Y por último, que los salmos nos quieren conducir a que nuestra vida se convierta en una liturgia de alabanza. Esas eran las tres características que aprendimos el otro día en los salmos, que con eso es suficiente para recordar el tema de los salmos. Entonces aquí San Juan hace referencia al Salmo 2. En concreto, no lo voy a leer entero, pero en la parte donde se destaca, dice, abro comillas, si me lo pides, te daré en herencia a las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás, esto es lo que dice, los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasijas de barro. Por eso, reyes, pensarlo bien, aprender la lección, gobernantes de la tierra. Servid a Yahvé con temor, temblando besad sus pies, no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Bueno, yo aquí quiero hacer dos aclaraciones, porque aquí es muy importante saber exactamente cuál es el contenido de las palabras, porque si no, se tergiversa totalmente y se distorsiona totalmente el mensaje. Cuando aquí se dice, servid a Yahvé con temor, el temor del que se habla aquí no es miedo, es respeto, es reverencia ante alguien más grande que yo soy un simple hombre. Por lo tanto, es servir a Yahvé con temor, es servir a Yahvé con respeto. Y cuando se dice su cólera se inflama en un instante, la cólera de Dios, la cólera de Dios es ordenada. Lo que intenta es poner orden al desorden que el pecado introduce. El pecado rompe la alianza. La cólera de Dios conduce de nuevo a la alianza. Ese es el concepto de cólera de que se habla aquí. Bien, por tanto, ¿qué le doy al vencedor?
Pues la participación de la victoria obtenida por Cristo, porque Cristo viene a prender fuego en este mundo y ojalá estuviera ardiendo, es decir, él lo que quiere es que haya luz, dar luz, ¿vale? Entonces ha venido a traer la verdad en un mundo que vive muchas veces en la oscuridad y en la ambigüedad. Por eso, el que traiga la verdad a los suyos, Cristo le dará la victoria que él también obtuvo. El vencedor es el que tiene discernimiento o sensatez, el que sabe distinguir el bien del mal. El vencedor, el que tiene discernimiento, recibirá el don de poder participar en la herencia del Hijo de Dios mediante el don de la Eucaristía, que es garantía del reino. Y dice que también le dará la estrella de la mañana. Vamos a ver esto. Aquí aparecen, hay tres citas en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, hay en el libro de los Números, en el libro, en las cartas católicas de San Pedro, en la número 2 también, y en el Apocalipsis. Mirad, en el libro de los Números, el 24:17 dice, lo veo, pero no es ahora. Perdón, abro comillas. Y dice, lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Cierro comillas. Aquí es la famosa profecía de Balaam, la estrella de Oriente que llevó a los Reyes Magos hasta el portal de Belén. Pero es que aquí, fijaros que el profeta lo contempla en 586 años antes de Cristo. Prácticamente 600 años antes de Cristo ya se está hablando de la estrella de Oriente, el portal de Belén. En las cartas de San Pedro, en las segundas cartas, dice, abro comillas, así tenemos más confirmado las palabras proféticas y hacéis muy bien en prestarle la atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Y cierro comillas. Esto se dice en las cartas católicas, en la segunda de San Pedro. Recordar, y hago un pequeño paréntesis ya por comentar, las cartas de San Pedro, las cartas católicas, las enseñanzas de estas cartas, las dos cartas coinciden en reflejar las dificultades que tenían los primeros fieles, los primeros cristianos, por vivir y transmitir la fe. ¿Vale? Pero en las primeras cartas, se insiste en lo que aporta la presencia cristiana en el mundo cuando el ambiente es adverso. Es decir, el bautismo y la muerte de Jesús en la cruz son los dos puntos de referencia en esa primera carta. Y en la segunda carta, lo que se hace es que se alerta ante el peligro de los falsos profetas. Bien, luego ya en el Apocalipsis, en el capítulo 22, también se dice, y abro comillas, yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. Y cierro comillas. ¿Qué es la estrella radiante de la mañana? Pues lo que dice la carta, el lucero del alba, el que pone luz en medio de la oscuridad, el que muestra al mundo dónde está la verdad, dónde está el Salvador. Seguimos una estrella. Los cristianos seguimos una estrella. Cristo es nuestra estrella. Y se nos concede en la vida ser guiados por una estrella. Luego, en un mundo que vive la oscuridad, no tengáis miedo, no temer, porque solo tenemos que seguir la estrella. Bien, pues aquí vamos a dejar ya lo que es la carta de Tiatira y pasamos ya a la carta a la iglesia de Sardes. Bien, voy a leer la carta a la iglesia. Dice así, al ángel de la iglesia de Sardes, escribe, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tiene nombre como de quien vive, pero estás muerto. Mantente en vela y reanima lo que te queda, pues está a punto de morir. Pues he descubierto que Dios no considera perfecta tus obras. Acuérdate, por tanto,
de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón sin que sepas a qué hora caeré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé a su favor delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cierro comillas. Es decir, si nos centramos ahora en Sardes, Sardes es la capital del antiguo reino lidio que estaba situado también, esta ciudad estaba a 50 kilómetros al sudeste de Tiatira. ¿Vale? Bien, el apogeo de Sardes como ciudad tuvo lugar bajo el reinado de Creso en el siglo VI antes de Cristo. Sin embargo, luego, cuando se creó y se fundó Pérgamo, Sardes empezó a perder protagonismo y se tuvo cada vez menos importancia en la zona. Hasta que en el 17 después de Cristo, en el año 17 fue destruida por un terremoto. Y entonces el emperador Tiberio rehizo la ciudad. Y en agradecimiento, pues se levantó un templo en honor del emperador y de su madre Livia. Aunque el culto principal de la ciudad está más tributado a lo que es a la Magna Mater, que era la diosa Cibeles, el nombre era el de la diosa romana, ¿no? Cibeles, conocida como la Gran Madre, ¿no? Era una divinidad muy parecida a la de Artemisa en Éfeso, ¿no? Bien, esta ciudad también su principal actividad industrial era la lana y la tintorería, y los habitantes tenían fama de licenciosos e inmorales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que incumplían de una manera manifiesta todas las normas de la moral sexual normalmente admitida en aquella época. ¿Vale? Como veis, siempre aparece en la debilidad del ser humano la carne, ¿no? Siempre es uno de los principales motivos de todas las cosas. Bien, pues aquí la carta a la iglesia de Sardes es la más severa de las 7. La iglesia de Sardes había decaído mucho de su fervor primitivo y se encontraba en un estado lamentable. Estaba como muerta. El pequeño núcleo cristiano, fieles, que se hace referencia a la carta, pues se hallaba permanentemente amenazado por la indiferencia de la vida espiritual. Es una iglesia que sale muy mal parada. La situación en la que se encuentra esta iglesia no está muy clara y en este caso el Señor Jesús es muy duro en su juicio porque normalmente las cartas van siempre precedidas, ya lo hemos comentado muchas veces, por alabanzas. Sin embargo, aquí no hay ninguna. Aquí el Señor va directamente al grano y va a exponer el principal problema que tiene esa iglesia, ¿no? Él dice, los 7 espíritus del Apocalipsis representan los dones del Espíritu Santo, presentándose como quien los tiene en la mano, ¿no? El Señor subraya que es Él quien los proporciona, ¿no? Y que son un don gratuito entregado sin ningún mérito por nuestra parte. De este modo es como San Juan quiere subrayar exactamente lo que estos dones le falta a Sardes, ¿no? Jesús dice, es el que tiene los 7 espíritus, que penetra el corazón y sabe que está ante una comunidad que no es verdaderamente una comunidad cristiana. ¿Mm? La situación, ya hemos dicho, es muy grave porque no le da ninguna alabanza. Desde un principio le dice, conozco tus obras y cómo son tus obras, pero no hay ninguna alabanza. Entonces, lo que revela, al no haber ninguna alabanza, lo que está revelando es la urgencia de tener que actuar cuanto antes ante esa situación, ¿no? A los ojos de Juan, esta iglesia está verdaderamente en peligro.
Pero Sardes, la iglesia de Sardes, no es reprendida por motivos doctrinales ni por ni por faltas idolátricas. En su seno, en la iglesia, no hay ningún falso profeta y tampoco sus obras exteriores pues son dignas de condena, ¿no? Luego, ¿por qué está moribunda? ¿Por qué está muerta? Como se dice en la carta. Que, insisto, es la carta, probablemente la carta más severa de las 7, la más dura. ¿Cuál es la tentación de la iglesia de Sardes? Pues, volvemos, esto lo podemos aplicar hoy en día, pues buscar el éxito a costa de todo. Madre mía, ha dado en la clave, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos cuesta a nosotros asimilar el fracaso? ¿Qué poco nos gusta reconocer que nos hemos equivocado o que hemos fallado? Volvemos a la carta anterior, la corrección fraterna, el no saber escuchar, el no querer oír lo que a veces duele oírlo, pero hay que oírlo porque hace bien. ¿Eh? Es decir, buscar ese éxito, vivir de cara a la galería, vivir de las apariencias. Es decir, uno busca la apariencia, busca el éxito, pero por dentro está completamente roto, está vacío, no hay nada. Como cuando Jesús le llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Mm? La iglesia de Sardes se cree viva y por eso no se retrata. A pesar de la dramática situación, es una iglesia muy complacida en sí misma, que ha dejado de mirar a Dios y ha empezado a contemplarse solo a sí misma. Cuando se dan estos signos, lo que se manifiesta es la muerte espiritual. Es decir, cuando la palabra de Dios ya no nos hace estremecer, esto quiere decir que estamos muertos. ¿Mm? Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Con lo cual, quiere significar que la vida religiosa de la iglesia de Sardes es tan lánguida y tan falta de la caridad de Cristo que está como muerta. El pecado ha matado en ella la gracia de Jesucristo. ¿Mm? La amonestación es que denuncia las apariencias religiosas. Vuelvo a decir, abro comillas, tienes nombre como de quien vives, pero estás muerto. En la segunda epístola a Timoteo, en el versículo 3 dice, aparentarán tener piedad, pero en la práctica renegarán de su eficacia. Guárdate también de ellos. Aquí Timoteo hace referencia a los falsos profetas anunciados. Y en la epístola de Santiago 2, en el capítulo 2, versículo 14-17, dice, abre comillas, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarse la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe. Si no tienes obras, está realmente muerto. Y cierro comillas. Bien, permitirme llevarlo también a otra reflexión hoy en día. Vamos a llevarnos esta carta a la realidad nuestra de hoy en día. ¿Cuántas personas de la comunidad de la Iglesia se llaman cristianos, pero están muertos por dentro? Viven con un mero cumplimiento, por una mera apariencia, por un mero conformismo. Es lo que he hecho toda la vida, lo sigo haciendo, o incluso por cierta superstición, yo voy a misa por si acaso, pero por dentro estoy muerto. Estas personas están en el mundo, se llaman cristianos, pero son el antitestimonio de lo que es ser un cristiano. ¿Cuántas veces, si dejamos morir nuestra fe dentro de nosotros, lo que estamos llevando es mucha tristeza? Estaréis de acuerdo conmigo que a vosotros no os pasa
que cuando uno va profundizando en la Sagrada Escritura, cuando va conociendo mejor la Sagrada Escritura, cuando va entendiendo perfectamente lo que se está transmitiendo en los Evangelios, uno cada vez está más contento y más feliz y tiene más paz interior? Yo no sé si os pasa, a mí me pasa. ¿Eh? A mí me pasa. Y yo creo que no es que me pasa a mí, es que le pasa a todo el mundo que entra y profundiza en la Sagrada Escritura. El gran problema de la Iglesia no es que crean a Dios, es que no creen a los cristianos. Los cristianos no somos verdaderos testigos de lo que vivimos. Nuestra vida, nuestra fe no van a la par, como diría el Señor. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Despertar, o sea, despertar, poneros las pilas, como diríamos en lenguaje hoy en día. Despertar, acordaros de lo que habéis recibido, activar en vosotros toda la vida sacramental que lleváis recibiendo. No os acomodéis a este mundo, al cumplimiento, a lo social. O sea, vamos a misa los domingos porque es lo que hacen todos. Pues no, no. Despertar, buscar ese primer amor, aquella gracia que ya habita en vosotros y vigilar que nadie os la robe, para que nadie de este mundo os la robe. Por eso el Señor invita a Sardes a volver a recibir con gozo la palabra de Dios. Y resalto esto, solo la escucha apasionada de la palabra puede llegar a resucitar una fe muerta. ¿Mm? La vida espiritual se va muriendo si nosotros no la dejamos crecer, de tal manera que cuando nuestro corazón dentro de nosotros está muerto, la palabra ya no toca el corazón. Vamos a misa, escuchamos la palabra y no nos dice nada. Vamos a la Eucaristía, recibimos al Señor y no nos dice nada. La vida de la Iglesia me pasa como la vida en cualquier otro sitio, en una clase, en una reunión de amigos, no me supone nada más. San Marcos, en el capítulo 13, dice que se esté alerta para no ser sorprendidos. Y dice, abro comillas, estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Es lo mismo que una persona que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordena al portera que esté en vela. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al cantar del gallo o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y cierro comillas. Y Mateo, en su Evangelio, en el 24, dice, y abro comillas, velad, pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entenderlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriese un boquete en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Cierro comillas. Es decir, aquí se ha perdido la trascendentalidad, se ha perdido lo sobrenatural de la fe, que es real y que tiene que ir incrementándose. Si no nos arde el corazón, ¿dónde está nuestro corazón? En el libro sapiencial del Eclesiastes, también se llama el Coelet, pues dice, un resto, hablo como dice, un resto, los que no mancharon sus vestidos, y dice, viste ropas blancas en toda sazón y no falta perfume en tu cabeza. Es en el libro del Eclesiastes, capítulo 9. O sea, dice que hay un resto que permanece fiel, cuya vida espiritual sigue ardiendo en el corazón. Y este resto, dice el libro del Eclesiastes, que lleva siempre vestidos blancos y no falta perfume a su cabeza. Es decir,
Quien vive con el corazón ardiendo puede tener 1000 problemas en la vida, puede tener 1000 pobrezas, puede tener cualquier dificultad, pero si el corazón arde, lo tiene todo. Por dentro está revestido de blanco y su vida es aroma para todos. Pero esta situación de hoy en día se refleja en muchas comunidades. Esta situación hoy en día se refleja en muchas comunidades y en muchas parroquias. Hay una gran mayoría de cristianos que viven solo la apariencia de su fe, creados más por la fidelidad a una tradición que por una experiencia viva, porque solo un pequeño resto mantiene viva la Iglesia. Por eso el Señor, que posee los 7 espíritus, se apoya en este grupo pequeño para intentar ser un revulsivo y que actúen otra vez en la comunidad. Y acaba la carta con quién es el vencedor y qué se le da también al vencedor. Aquí el vencedor será aquel que guarda en su corazón la palabra como María y la mantiene viva, aquel que no permite que las buenas simientes de la palabra sean sofocadas por las tentaciones y las preocupaciones mundanas, ¿no? Bien, ¿qué le da al vencedor? Pues a los cristianos fieles de Sardes, que resulten vencedores en la lucha moral y espiritual contra los enemigos de Dios, Cristo les promete la vida eterna. Y este premio está designado bajo una triple forma. Primero, los vencedores se vestirán de vestiduras blancas que representan la victoria final y la gloria de que serán revestidos los elegidos en el cielo. El vestido blanco, ya sabéis que el blanco, que tantas veces va a aparecer en el Apocalipsis, es un símbolo no solo de pureza, sino también de alegría, de fiesta y de victoria. ¿Mm? Dos, se le promete que jamás será borrado su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa esto? Pues en el Antiguo Testamento se menciona el libro de la vida, en el cual Dios tenía escritos los nombres de los hijos de Israel. El estar escrito en dicho libro daba derecho a participar en las bendiciones mesiánicas. En cambio, si era borrado de él, significaba la exclusión del pueblo de Dios y de los tiempos mesiánicos. Posteriormente, el concepto del libro de la vida evolucionó en la teología judía, pasando a significar el derecho a participar en las alegrías de la vida futura del cielo. En el Nuevo Testamento, el libro de la vida designa el libro en donde están registrados los nombres de los elegidos. Y el 3. El Señor promete al vencedor confesar su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles, es decir, le reconocerá como cosa suya en el último juicio. Apareceremos ante Dios y nosotros tendremos que reconocerle, pero Él también tendrá que reconocernos a nosotros, que ya hemos alcanzado la semejanza con el Señor. En definitiva, este premio, presentado bajo esta triple forma, designa una misma cosa, que es la vida eterna, que se promete a los vencedores en las luchas contra el mundo, el demonio y la carne. Y San Juan termina la carta de la iglesia de Sardes con las palabras: el que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu. Y lo dice como para incitar a los fieles a escuchar las amonestaciones de Cristo y llevarlas a la práctica. En definitiva, es la manera de decir, oye, hacer una escucha activa, ¿no? Escucha con atención lo que estáis diciendo y ponte las pilas, ¿no? Como diríamos hoy. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.